Sean bienvenidos a nuestra lección de antropología, nuestra lección 3 del tema de la antropología, y vamos a hablar acerca de los ángeles. Recuerden que estamos hablando de la providencia de Dios y como confesionales, cuando afirmamos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, hay dos verdades que estamos confrontando ahí. La primera es que nuestro Dios es el creador. La segunda es que Él es nuestro proveedor, la providencia de Dios. Y la clase pasada hablamos de cómo Él nos cuida a nosotros por los alimentos, la medicina, también cómo nos cuida espiritualmente por los medios de gracia. Pero hoy vamos a hablar también de los ángeles, de cómo Él nos cuida por medio de los ángeles. ¿Por qué es importante saber este tema? Primero, porque ustedes saben que en el mundo católico romano todos crecimos con la idea del ángel de la guarda, es decir, que cada uno tiene un ángel y que ese ángel es el que nos cuida. Y nos enseñaron a orarle a ese ángel. Inclusive, pues hay oraciones que van enfocadas a esto. Y segundo, pues ustedes han notado cómo con el tiempo ha crecido ese tema de la angeología y con la idolatría, como muchas personas que son famosas, personas que son del medio de la televisión y todo esto, pues empiezan a hablar de creer en ángeles y esa creencia es a base de la idolatría, como si ellos pudieran hacer cosas por el mismo Dios. Y por eso es importante que nosotros estudiemos esto. Primero, pues como parte de la providencia de Dios, cómo nos cuida. Y segundo, por el tema que estamos viendo con la falsa doctrina. Por eso, si nosotros hemos hablado de la creación, hemos hablado acerca de muchas cosas espirituales. Y saludamos a Julio, que entró. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Encontramos que cuando vamos a hablar de los ángeles, la existencia de los ángeles es cuestión de fe. Muy importante que nosotros, cuando estamos estudiando la Biblia, estamos identificando varias cosas que nos ayudan a la fe. No solamente a confesar de que somos perdonados por los méritos de Cristo, de que somos justificados por medio de la fe, sino también que por medio de la fe, y tal como está explicado en Hebreos, no solamente creemos en la creación, sino también en temas como estos, como nosotros leemos la Biblia con fe. Y eso es muy importante para nosotros, porque sabemos de los enemigos de la Biblia, cómo ellos leen como si fuera un libro literario. Por esto, cuando nosotros estamos hablando de este tema y esta pregunta que quiero que ustedes participen, ¿cómo sabemos que existen los ángeles? ¿Qué respuesta ustedes darían a alguien que les haga esta pregunta o como en este momento la estoy haciendo yo? ¿Quién desea participar? Vivi, Porque la misma Biblia nos dice que hay ángeles. Jesús los nombra, se lo nombra a Felipe, dice, ¿qué dirías si vieras los ángeles subir y bajar del cielo? Aparece el ángel a María como mensajero. Los ángeles cuando van con el Señor, que son tres, son, bueno, no sé cómo definirlo, cuando están con Abraham, que van a Sodoma y a Gomorra. También son dos ángeles que se van a la ciudad para rescatar a Lot. Em, Jacob también acampa en un lugar que ve ángeles. Entonces, los ángeles que nombra la creación, los querubines, en Isaías, los serafines que cantan Santo, Santo y Santo, en toda la Biblia aparecen, se nombran los ángeles. Entonces, yo considero y creo que están.
no están a nuestra, no sé si es en Hebreos que dice que somos creados un poco menor a los ángeles y que los ángeles no van a presenciar lo que nosotros vamos a presenciar o por lo que nosotros vivimos, que es al Salvador. No me acuerdo bien cómo explica esa parte. Entonces, Sí, toda parte que uno lea en la Biblia se nombra a los ángeles. El sí, ángel que se le presenta a sí, Zacarías cuando sí. lo deja mudo por no creer. Bueno, ese es mi aporte. Bien, sí, en Hebreos, cuando habla que es menor que los ángeles, habla de Jesucristo, de su obediencia activa. Creo que Ah, está en perfecto, Hebreos perfecto. 1 o 2. Sí. Gra- Juan, gracias, gracias. bien, Vivi. Juan, Creemos que existen los ángeles porque la Biblia nos habla de ellos. La Biblia presenta la existencia de los ángeles como un hecho histórico y no como leyenda o ficción. Julio. Pastor. Estoy de acuerdo con los hermanos si realmente la Biblia tiene suficiente evidencia de la existencia de los ángeles, pues la hermana mencionó varios casos y es importante también lo que señala Hebreos, donde dice que seamos amables porque muchos han hospedado ángeles sin darse cuenta. Es bien interesante este porque la forma que pueden tomar los ángeles es forma humana, es decir, hombres de carne y hueso, en el caso que los que vinieron a Lot, los que vinieron a Abraham, etcétera, hay montones de evidencia de eso. Entonces sí, yo creo que hay suficiente evidencia de que los ángeles son una realidad. Félix. Los ángeles se presentan ante la humanidad como mensajeros y también como los que hacen eh, la transmisión de los mensajes del Señor hacia los humanos. Lo tenemos presente también cuando el ángel se le presentó a los pastores y anunció la venida del Señor. Tenemos también cuando se le presentó a María y también cuando se le presentó a José para que no se divorciara de María. También cuando le dijeron que se vaya a Egipto con María y el niño para evitar que sea asesinado. También en otras ocasiones vemos que un ángel lo conforta a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y también tenemos que muchas veces los ángeles toman eh, una forma humana y acompañan a hacer la obra del Señor. Tenemos también que algunas personas son como un ángel llevando a otros el consuelo y la palabra de Dios. Entonces, el término de ángel es bien amplio. Tenemos que es mensajero de la palabra de Dios, mensajero de Dios. Y yo he visto en la iglesia católica que hay grupos que se dedican a, a seguir un culto a los ángeles. También en algunos grupos de hermanos protestantes evangélicos que también ellos utilizan, entre comillas, la idea y el pensamiento de los ángeles para poder ellos hacer su labor que le corresponde dentro de su grupo. Pero la gente también le presta una adoración y ese es el punto en que nosotros deberíamos estar vigilantes para evitar caer en los errores que caen estos grupos. Sofía. Gracias, profesor.
Bueno, la Biblia nos enseña que los espíritus son creados por Dios y que están hechos para servirle y ayudar y ayudar a sus hijos, o sea, nosotros, ¿no? Hay también, hay tipos de ángeles que vendrían a ser los querubines, serafines y arcángeles. Y también hay los ángeles caídos, ¿no? Los que se han ido con Satanás y que a ellos se les denomina demonios, ¿no? O espíritus, bueno, en este caso serían espíritus malignos, ¿no? Eh, También en la Biblia los señalan como mensajeros, son los mensajeros de Dios. Ahí podemos ver cuando van a decirle a María, cuando no va a ser madre, también cuando, como decían, creo que sus otros compañeros, los otros hermanos, cuando le hablan a Job para salir a Lot, ¿no? A Lot para salir de Sodoma y Gomorra. Después, eso sería, ¿no? Los ángeles también se podría decir que son inmortales, pero no se pueden reproducir los ángeles. Bien. A mí, Yo, sí, Cami. porque claramente la Biblia lo menciona, por eso sabemos que existen los ángeles. Eh, Hay uno, el que más conoce todo el mundo, es el del ángel San Gabriel, pero también me gusta uno de Mateo, que lo estaba buscando, que era que Jesús los nombra, Mateo 26:53, y donde dice la Reina Valera, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Simplemente es porque la Biblia lo nombra, por eso digo que existen los ángeles. Muy bien, y me alegra mucho escuchar la respuesta de cada uno de ustedes, citando la fuente de doctrina, porque hay que ir siempre, como sabemos, a la Biblia. Y eso es muy importante. Y sobre todo cuando estamos viendo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pues nos mencionan de los ángeles. Y si nosotros tenemos, como ustedes saben, la manera de interpretar la Biblia y tenemos un libro como Génesis, que sabemos que es un libro histórico, entonces personajes de esos libros históricos son verdaderos y allá se los habla de varias opciones o oportunidades de los ángeles, entonces es verdadero. Ahorita que hablábamos de los evangelios, ¿cierto? También son libros históricos y habla de ángeles, entonces, según ese libro histórico, pues es verdadero. Y aún cuando estamos viendo libros proféticos como Isaías, ¿cierto? Eh, Isaías en esa visión vio querubines, vio ángeles en ese lugar santo. Entonces, es muy interesante que nosotros veamos que en todos los estilos literarios encontramos esa verdad de los ángeles. Carol había levantado la mano. Sí, pastor, era para decirles que yo pensaba antes que los ángeles habían sido creados antes de los 7 días de la creación, no sé por qué. Sí, Seguramente, no sé, tenía una falsa doctrina, pero eh, leyendo lo que nos pasó a usted, que decía que los ángeles no se sabe en qué día fue que se crearon, pero están en esos 7 días. y sí, eso es lo que vamos a checar en este momento. Entonces, ya sabemos de la existencia de los ángeles, es cuestión de fe y como lo Sí. acabamos de ver, esto es gracias a lo que la Biblia nos enseña, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos conectados con la Biblia es cuestión de fe, habla de los ángeles, es cuestión de fe. Entonces, no son temas de ciencia ficción o leyendas, como muchos quieren hacerlo saber, es algo muy importante y sobre todo porque habla de la providencia de Dios. Y aquí es donde vamos a ver lo que estábamos escuchando de lo que dijo Carola, ¿cierto? Que los ángeles fueron creados en algún momento durante los 6 días
de la creación. Y realmente, como sabemos, es un asunto pendiente. La Biblia no nos dice exactamente en qué día. Y también, como ustedes pudieron leer, a veces vamos a encontrar con los versículos, con los capítulos, no una buena coherencia en cuanto a la distribución, porque aquí cuando estamos viendo cómo empieza el capítulo 2 parece que el versículo 1 y será más bien parte del capítulo 1 y no del capítulo 2 porque como termina o como empieza este versículo bíblico primero, fueron acabados los cielos y la tierra. Entonces, cuando estamos viendo este verbo, acabar, que Dios acabó todo, y luego vemos que menciona el ejército de ellos y muchos hacen referencia a que ese ejército habla de los ángeles. No sabemos qué día fueron creados, pero sí sabemos por la historia bíblica, por lo que la Biblia nos enseña, que todo fue creado por el poder de la palabra, por el poder de Jesucristo, y tanto el evangelista Juan como Pablo cuando escribió a los colosenses afirma esto, de que ellos fueron creados. ¿En qué día? No lo sabemos. Y como es un asunto que es pendiente, pues cuando estemos en el cielo vamos a darnos cuenta acerca de esto, el día exacto de cómo fueron creados. Pero ¿qué es lo importante para nosotros? Pues lo importante para nosotros es cuál es el verdadero trabajo de los ángeles. Eso es lo que hay que enseñar a las personas y sobre todo si ustedes tienen en cuenta los libros deuterocanónicos, como hablamos la vez pasada, pues allá se menciona un ángel que es muy famoso, que es el ángel Miguel. Usted lo ve en los hoteles o lo ve muchas personas que tienen la confianza en esto. Es más, aquí en Colombia hay personas que hacen misa a Miguel o tienen cierta idolatría a- a este ángel. Eh, perdón, es San Rafael, estoy pensando, confundido, es San Rafael, Rafael, que es lo que tanto mencionan en los libros deuterocanónicos. Entonces, con este ángel Rafael, pues podemos ver que hay hoteles que lo usan como una persona que lo cuida o cosas así de personas que creen con este ángel, que es sacado de un libro apócrifo. Entonces, solamente sabemos que se habla de Gabriel y de Miguel, pero hay que tener cuidado con esto. Y ya los otros tipos de ángeles o nombres de ángeles sabemos que son inventados por, por el hombre. Entonces es muy importante que nosotros también podamos entender y es la manera en que interpretamos la Biblia. Recuerden que nosotros tenemos muy en cuenta lo que es el término, la palabra, y aquí pensando en la palabra malach, que significa ángel, también hay esa expresión para los sacerdotes de Dios, pero hay un personaje que es muy importante que nosotros lo identifiquemos en el Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová. ¿Y cuál es la diferencia de este ángel de Jehová que confesamos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo con los otros ángeles? Pues cuando estamos leyendo las historias donde él aparece, como en Génesis 22 o en Éxodo capítulo 3, pues nos vamos a dar cuenta que tiene atributos divinos, de que todo lo sabe, de que es omnipotente, de que es omnipresente, de que es omnisciente. Entonces, este ángel es muy diferente a los otros ángeles que fueron creados. Y es muy hermoso como la Biblia lo llama el ángel de Jehová. Y créame que cuando uno está explicando este tema del ángel de Jehová, muchos, aún de nosotros, batallan mucho con el poder explicar si está hablando de Jesucristo. Por eso, cuando ustedes estén hablando del ángel de Jehová y hay mucha batalla de personas o hermanos teniendo dudas con esto, pues finalmente hay que decir, como lo vimos en la primera pregunta, esto es un asunto de fe. Entonces, por fe confesamos que este ángel de Jehová es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos.
es lo que confesamos. Y lo podemos ver claramente con este tema de los atributos que tiene. Sandra. Pastor, en relación a lo que está ahorita comentándonos, qué gusto me da realmente escuchar este comentario, ¿verdad? Por parte de usted, porque ah, yo siempre lo he tenido, siempre lo he hecho desde que estaba mi mamá, ¿verdad? En esta tierra, él ya partió, pero mi madre siempre nos acostumbró, ¿verdad? A decir, el ángel de Jehová te cuide. Y eso, pastor, a mí se me quedó igual con mis hijos cuando salen o mi esposo, ¿verdad? Siempre digo así, el ángel del Señor te cuide o el ángel de Jehová te cuide, ¿no? Entonces, hubo una persona, pastor, sí, efectivamente, así como usted dijo, hubo una persona que me preguntó, ¿verdad? Porque yo decía el ángel del Señor o el ángel de Jehová te cuide. Y esa misma explicación que usted nos acaba de dar ahorita, pastor, esa misma explicación le di yo y quedó muy convencida y la llevé a la Biblia, donde precisamente, ¿verdad?, habla de los ángeles y que es por fe, como lo acaba de decir ahorita. Y pues no quería quedarme con esto, pastor, quería comentarse lo que es precisamente lo que usted nos está ahorita, pues comentando. Gracias, pastor. Y si nosotros conocemos la oración de Lutero, la oración de la mañana y de la noche, también dice allá que tu santo ángel nos cuide. Y está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Si no conocen la oración, tal vez Camilo la puede compartir. Yo creo que Camilo sí la tiene, la oración de la mañana y de la noche de Martín Lutero. Y a ver, esa oración está en el catecismo también. Y se hace esa mención también, como lo dice Sandra, de tu santo ángel nos cuide. Eso es hasta bonito, es parte de la oración. Cuando estamos hablando de que los ángeles son seres espirituales y son seres personales, ustedes hablaron un poco de esto y sobre todo cuando ellos aparecieron en forma humana, que esa forma humana la vemos mucho en el Antiguo Testamento. Es hermoso cuando estamos leyendo esas historias y ellos aparecen, pero más sin embargo pues aunque hayan aparecido en forma humana, no dejan ellos de ser ¿qué? Espíritu. Ellos no son seres corporales, ellos no son seres carnales. ¿Y esto por qué? Porque ustedes saben que hay muchas películas o series que hablan acerca de ángeles y, y, y parece de que ellos pueden, según la serie o la película, tienen cuerpo y pueden estar de un lugar a otro, y esto tiene una falsa idea para muchos. Pero recuerden que hay una diferencia y vamos a hablar más adelante o este momento que vamos a ver esa diferencia entre los ángeles y Dios. ¿Y cuál es esa diferencia de los ángeles y Dios? Pues una diferencia grande que podemos ver es que los ángeles son creados y Dios es el creador. Eso es muy importante que nosotros podamos identificarlo, porque eh, muchas veces queremos darle atributos divinos a los ángeles, pero eso hay que tener cuidado con este tema. Levantó la mano Martín. Sí, buenas noches a todos. Tengo una duda, pastor. Habla aquí mismo en el libro, bueno, en los temas que nos habla del libro de, de estudio, viene una parte del Colosenses 1:16, donde dice que los ángeles sabemos que son invisibles y que son criaturas, pero dice que habla de dominios, principados, sean potestades. ¿Se refiere a los ángeles malignos o a los ángeles buenos? Al hablar en esos términos de dominios, principados, potestades. Es la duda que me ha quedado siempre. No sé si pueda explicarnos algo de eso. Sí, y realmente
Pues el texto no está hablando de diferencia si es ángeles buenos o malos. Ahí ese texto sencillamente está mostrando que por Jesús o Jesús fue por él que se crearon estos seres espirituales. Y parece ser de que como si hubiera jerarquía, pero no sabemos bien cómo funciona eso al hacer esa división que hace Pablo. Pero entonces ahí está haciendo referencia en el momento de la creación de los ángeles, cómo fueron creados, ¿verdad? Y no está hablando de ángeles buenos o malos. ¿Bien? Sí, desde la creación, sí. Sí, ahora sí. Sí, gracias, pastor. Muy bien. Entonces, esas diferencias que nosotros estamos viendo es que ya sabemos de que los ángeles han sido creados, Dios es el creador. También es muy importante de un término que se habla aquí, y el término que se habla es el término alocal, ¿cierto? Y ese término alocal, ¿a qué se está refiriendo? Que es una presencia real que no se puede medir. Por eso, cuando estamos hablando de los ángeles, es asunto de fe, porque nosotros no podemos explicar todo tal como es, pero cuando tenemos ese término alocal, pues ya sabemos, listo, es una presencia real que no se puede medir, no está en un lugar, no podemos mostrarlos, pero cuando ellos tomaron forma de humana, cuando leemos de que se le presentó a José, a María, a Zacarías, pues ahí es donde podemos explicar esto un poco, pero más sin embargo también sigue siendo asunto de feliz. Sí, pastor. Yo tengo una curiosidad en lo referente a la organización y los rangos que tienen los ángeles. Son diferentes lo que tienen los ángeles buenos y los ángeles malos. En la Biblia hablan de tronos, reinos, potestades, dominaciones. Eso se refiere a los ángeles caídos, a los ángeles malos. Sí, el pasaje es el que nos acaba de preguntar Martín de Colosenses. Entonces ahí está hablando es no más el momento de la creación, como Jesús, él fue creado todo, y los seres espirituales, o sea, los ángeles que fueron creados en ese momento de la creación, todo fue bueno, ¿cierto? En ese versículo no está hablando de ninguna jerarquía, sencillamente como Jesús creó todo, o por Jesús crearon todos esos seres espirituales. Bien, entonces no podemos hacer esa división según el contexto que nos enseña a conocer. Bien, Viviana. Sí, pero me parece, y disculpe mi intromisión, pero me parece que se refiere al versículo donde dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de regiones Ah, sí, celestes. Ahí creo que se gracias. están refiriendo. Sí, Entonces, son demonios, creo yo, ¿no? Si no me no, sí. equivoco. No, estamos en ese versículo bíblico, estamos igual, sí, sí, hablando de demonios, los ángeles caídos. Muy bien. Entonces, si es ese versículo que preguntaba Félix, el que dice Vivi, entonces estamos en la línea. El que está preguntando nuestro hermano Aguilar es de, de la creación, de todos los. Muy bien, gracias Vivi por la ayuda. Ahora, entonces ya sabemos que son seres espirituales, pero también que aprendemos con estos ángeles que poseen características personales. Entonces, cuando estamos hablando de que son personales, es ahí donde podemos explicar algunas cosas que tienen nombre. Entonces ya sabemos de Gabriel y el arcángel Miguel. También tienen capacidad de comprender, tienen el deseo de saber, tienen capacidad de alabar, tienen sabiduría y también muestra que tienen grandes poderes, pero esos poderes sabemos que Dios se los dio cuando estamos estudiando las historias
bíblicas, pero de ahí no podemos sacar como una oración a estos ángeles que tienen poderes, no es eso, porque siempre es al principio bíblico que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y también, eh, como Pablo lo llama, pues son poderosos. Y Dios le da ese atributo. Pero otra vez, ¿quién le da esto? Se lo da Dios. Por eso es esta conclusión que vemos que los ángeles son. Y es si ustedes llegan a preguntar qué es un ángel, entonces son seres espirituales, personales, creados por Dios, y ese es el centro de nuestra clase. Son agentes, ¿sí? Son agentes de su providencia, o sea, Dios los usa para cuidarnos. Y es lo importante que nuestros hermanos de la fe puedan entender esto, o las personas que nos están preguntando acerca de quiénes son los ángeles y qué hacen los ángeles. Julio. Sí. Con respecto a lo que está señalando, me parece que es muy interesante. En Apocalipsis 22:9, el apóstol Juan dice que el ángel le dijo y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Entonces es importante ver que los ángeles sí tienen una posición de poder, pero ellos reconocen también su nivel, hasta qué nivel tienen ese poder, es decir, que hay un ser superior por encima de ellos. Es muy importante esto que señala usted. Gracias, pastor. Sí, buen recuerdo de esa cita bíblica, porque ese versículo nos sirve para los que tienen idolatría a los ángeles, como este ángel porque acuérdense que Apocalipsis, Jesús le dio el mensaje al ángel y el ángel se lo dio a Juan, y como pues Juan, pues en medio de esa visión, quiso adorarlo, inclinarse ante él, y es muy importante esto, porque eso nos enseña desde la Biblia de no tener idolatría. Entonces, aquí ya tenemos una definición que es bueno que usted y yo lo sepamos de memoria, que son los ángeles, son seres espirituales personales creados por Dios como agentes de su providencia, cómo nos cuida Él. Y es aquí donde con la Biblia abierta podemos hablar algunas cosas, porque recuerden que, por ejemplo, la creación de los ángeles, eso está en asuntos pendientes en cuanto al día, qué día de la creación fueron ellos hechos. Ahora, hay un número grande pero constante de diferentes tipos de ángeles, por lo que vemos todo eso, lo que nos presenta la Biblia, que habla como si hubiera jerarquía, pero en sí no sabemos mucho de esa jerarquía, pero ¿qué sí sabemos? Que hay una multitud de ángeles, o sea, son muchos. Por ejemplo, si en el profeta Daniel, que habla de millares y millares, pues recuerden cómo los profetas o el estilo literario de los profetas usan esos números para mostrar mucho, para mostrar que son bastantes. Entonces, ¿cuántos ángeles hay? No lo sabemos. Hay una multitud grande. También no aumenta ni disminuye. Por eso la Biblia dice que tampoco ellos se reproducen, de que ellos no se casan. Y eso es muy importante. ¿Y por qué se hace eso muy claro? Porque ustedes saben que nosotros venimos del catolicismo romano, pero en el catolicismo romano está esa idea de que las personas cuando van al cielo se vuelven como ángeles. Entonces, por eso también a los muertos, ¿cierto? A los muertos se les dan atributos como de Dios. Ah, no, es que mi madre, bueno, perdonan de poner los ejemplos así, no quiero faltar al respeto a nadie de si ha perdido su padre, su madre, eh, pero entonces muchos dicen, ah, mi madre me está acompañando, mi padre me está acompañando, o mi hijo me está acompañando. No, no podemos darle atributos divinos a a los muertos. Entonces, eso es que ponerlo muy claro, porque es lo que mucha gente cree, o a veces nosotros por un emocionalismo, porque muere ese ser querido, podemos creer eso, de que
ya hay un ángel cuidándome desde el cielo. Es más, es lo que usted más ve en las publicaciones o lo que la gente dice cuando un familiar muere. Entonces es bueno poder entender eso. También, como ya sabemos, hay ángeles buenos y hay ángeles malos, y vamos a ver un poco unos textos bíblicos que son claves para que tengamos en cuenta esto. Y hay un libro que yo se los voy a recomendar, está en la Academia Cristo, se llama Ángeles y Demonios. Si ustedes tienen oportunidad de leer ese libro, léanlo, es muy bueno. A mí me gusta mucho el autor de ese libro, cómo empieza a captar la atención de nosotros los lectores, hablando como los vaqueros del viejo oeste. Entonces todos nosotros tenemos la idea en nuestra mente que son los vaqueros del viejo oeste, y cómo empieza a hablar de los ángeles como unos vaqueros. Y eso es muy interesante, él explica muy bien sobre los ángeles. Entonces se llama Ángeles y Demonios, se lo recomiendo. Si no lo pueden descargar, nos avisan en el grupo que lo podemos compartir. El libro es fenomenal, que lo puedan leer. Cami. Pastor, el autor. No lo tengo aquí en mente, no recuerdo, pero ahí está en Academia Cristo. Si no lo tienen, me escriben al grupo y se los puedo compartir. El libro es súper bueno para que puedan profundizar más en este tema. Ángeles y demonios. También ya sabemos que los ángeles no mueren, su número permanece constante, y otra vez la Biblia menciona diferentes tipos de ángeles, como ya sabemos, que habla de ángel y habla de arcángel. Y como ustedes vieron en el libro, pues el arcángel Miguel parece que es el protector, ¿sí? Y aparece no solamente en el libro de Daniel, también aparece en el libro de Judas, con ese pasaje que ya hemos hablado en otras clases, que son difíciles de explicar, cómo peleaba con el diablo, por eso tiene este nombre que se le da como el luchador que estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Más que ahí no podemos decir. En cuanto a esos rangos que hay, es muy difícil de explicar, pero en el libro que yo les recomiendo es muy bueno porque nos da un poco más, eh, más abierto de este tema de los ángeles y también del tema de las posesiones demoníacas, que ustedes saben que vimos. Como ya sabemos, por lo que la Biblia nos enseña, pues hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Pero cuando estamos leyendo Génesis 1:31 y encontramos de que todo fue creado bueno, porque toda la creación, cuando estamos leyendo el relato de Génesis, encontramos esa misma frase: y todo lo que Dios hizo fue bueno, pues los ángeles fueron creados en algunos de los días de la creación, todos fueron creados, ¿qué? Buenos. Y es muy interesante que eso nos ayuda mucho en nuestro crecimiento de la doctrina. Ver esto, de que los ángeles fueron creados en estado de prueba. También ellos tenían el famoso libre albedrío, que mucha gente batalla hoy en día con eso, pero pues sí, yo sabemos que tanto Adán y Eva como de los ángeles tenían esta libertad, y por lo tanto ellos podían obedecer o desobedecer a Dios. Y es por eso es que tenemos Judas 6, de que ellos fueron echados en prisiones eternas por su desobediencia. Entonces, es muy interesante que nosotros podamos ver esto. Y esto también nos ayuda mucho como para ver por qué entró el mal al mundo, el pecado al mundo. Y ellos tenían esa oportunidad también de adorar a Dios, pero sabemos todo lo que sucedió. Y ya sabemos por lo que cuando Jesús venga por segunda vez, pues Él va a confirmar a los ángeles malos en su pecado. Ellos no se pueden arrepentir, ellos no pueden hacer el bien, no pueden decir la verdad, y están destinados a una condenación eterna. Martín. Sí, hay una duda que siempre se me ha presentado, como hablaba ahorita de la cita bíblica, donde los ángeles están en prisiones eternas, están aprisionados. Entonces, mi raciocinio no alcanza a captar
¿por qué entonces nos incitan a pecar, nos atrapan en sus garras actualmente y a toda la humanidad si están encerrados en una prisión? Es lo que no puedo entender. ¿Nos puede explicar usted algo de esto? Claro que sí. Y lo que está enseñando el texto bíblico ahí es su condición. Es la condición de que no se pueden arrepentir. Ellos ya son condenados, tanto el diablo como los ángeles. Es lo que está diciendo. No está diciendo de que están limitados en algún lugar, no. Sencillamente es su condenación. Ya les digo a ellos, para siempre están allá. ¿Bien? Sí, sí, entendido ya. Ahora sí. Ahora sí se entendió. Gracias, Muy pastor. bien. Entonces, esos textos son claves, los que vamos a ver. Así como nosotros sabemos algunos versículos de la ley y evangelio, esos versículos nos pueden dar un poco la luz de qué fue lo que pasó en el Edén, ¿cierto? Primera Timoteo 3:6, pues mire que el apóstol Pablo habla del orgullo. ¿Y en qué sentido habla del orgullo? Como raíz del pecado. Y es lo que vemos que sucedió con, con el diablo, ¿cierto? Se llenó de orgullo. Y nosotros tenemos dos pasajes de Isaías y el otro Ezequiel. Entonces, Isaías ya sabemos que está haciendo referencia al rey de Babilonia y Ezequiel está haciendo referencia al rey de Tiro. Pero cuando se hace referencia a estos dos reyes, hay detrás de esto un tipo, una imagen del diablo. Entonces, allá cuando estamos estudiando estos pasajes, muestran la coherencia. Si juntamos esto con lo que Pablo dijo del orgullo, eso fue lo que pasó con el diablo, su orgullo. Parece ser que era un ángel especial, hermoso, pero se llenó de ese orgullo y quiso ser más que Dios. Y cuando hay este pasaje de Apocalipsis 12, que dice que el diablo fue echado del cielo, pues no está hablando del momento en el cual fue expulsado del cielo. No sabemos cuándo fue eso, pero por lo que sabemos el daño que hizo en el Edén, pero exactamente no sabemos cuándo. Pero el significado que nos enseña Apocalipsis es que el diablo ya no puede acusarnos por la obra de Cristo. Es lo que enseña este pasaje. ¿Por qué lo tenemos acá? Porque muchos usan ese versículo de Apocalipsis como una referencia de cuando el diablo fue expulsado del cielo por su orgullo. Entonces, si nosotros explicamos este pasaje de Apocalipsis así, estamos dando una explicación errónea, equivocada, porque el contexto de este pasaje está hablando es de cómo el diablo ya no tiene poder sobre nosotros, ya no nos puede acusar a nosotros. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de estos versículos bíblicos? Muy bien. Entonces, estos pasajes son muy buenos tenerlos en cuenta para que nosotros podamos ilustrar a los hermanos en cuanto a esto. Con la pregunta que hizo nuestro hermano Martín, y esta pregunta que tenemos, ¿por qué el Señor le dio a los humanos una segunda oportunidad y a los demonios no? Entonces tenemos a Adán y Eva versus Satanás y los demonios que le siguieron. Pues es muy bueno la respuesta que da el doctor Lam. Pues la respuesta más frecuente es que el diablo y sus demonios desobedecieron por iniciativa total propia, mientras que los humanos fueron tentados. Esa es la diferencia. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver de que el diablo y los ángeles que le siguieron con ese libre albedrío que ellos tenían, pues ellos abusaron de eso, se llenaron de orgullo, quisieron ser más que el creador. Si vamos a querer saber más de eso, el por qué, no lo sabemos, porque la Biblia no lo dice. Pero lo que sí damos gracias a Dios es su amor y su misericordia, de que así como a Adán y Eva le dio la promesa del Salvador, de la simiente que ha de venir, le damos gracias que esa promesa es también para nosotros. Nosotros somos perdonados por esa promesa.
Y eso es muy importante poder explicarlo porque es ahí donde nosotros vemos esa garantía de Dios con el Evangelio, cómo nuestro Dios siempre nos guía y nos fortalece en la fe de tener esa oportunidad de poder enseñar a otros la verdad de la palabra. Por eso vamos a hablar un poco de los ángeles buenos, cómo llevan a cabo las órdenes de Dios, el gobierno de Dios para la preservación del mundo. Y eso tiene que ver con el tema central de lo que estamos viendo, la providencia de Dios. Entonces, hay textos bíblicos que nos muestran cómo los ángeles llevan a cabo los mandatos de Dios, son obedientes, como podemos ver en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? El mandato de Dios, destruir los incrédulos, podemos ver esto. También ellos proclamaron el nacimiento del Mesías. Y no solamente, es algo increíble, sí, es algo increíble cuando estamos viendo esto. No solamente los profetas hablaron de que el Mesías iba a venir, sino también Dios usó a los ángeles para eso, para mantener vivas esas promesas. Y el trabajo de los ángeles, cuando con José y María, porque asegurando de que ese era el Mesías, el Cristo, fue fenomenal. A mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, cuando hay personas que tienen problemas en su vida de santificación, o sea, es decir, tienen un pecado que no se quieren arrepentir. Cuando uno empieza a explicarles, mira, esto es un pecado porque los mandamientos dicen esto, la palabra de Dios dice esto, y hay personas que no creen. Me gusta usar mucho la historia bíblica de María con el ángel Gabriel. ¿Y por qué me gusta usarla? Porque mire lo que le está diciendo el ángel, algo increíble. María nunca había tenido una relación sexual con nadie y estaba en embarazo. Y fuera de eso, pues le dice cómo se va a llamar ese hijo, Manuel. Y María creyó en esto. Entonces, nosotros necesitamos ser creyentes con la palabra de Dios y si la palabra de Dios nos muestra algo que es pecado, pues mostremos. Hay que ser obedientes y decir, sí, esto es pecado. Hay que creer en eso. Me gusta usar mucho esa historia bíblica para eso, por si de pronto les es útil a ustedes en algún momento, cuando alguien de la fe no quiera tener creencia o creer algo de la palabra de Dios. ¿Y María quién era? Una mujer pecadora, como usted y como yo, una mujer que batalló. También pueden usar el ejemplo de José con lo mismo, como los para esto, para tener esa confianza. También por ahí en Galatas nos dice un poco este Pablo de dar la ley a Israel, o sea, Dios los usó para esto. También para proteger a su pueblo. Es hermoso las historias que muestra el Antiguo Testamento, cómo Dios cuidó a su pueblo, cómo cuidó, por ejemplo, a Daniel de la fosa de los leones. Es algo hermoso. A los profetas cuando eran perseguidos. También para llevar a cabo el gobierno del mundo. Si ustedes recuerdan, Daniel capítulo 10 es un capítulo muy interesante porque ustedes saben que siempre hay un término que es el término interstamentario. ¿Y cuál es ese término? O cuál es ese periodo, mejor dicho, entre Malaquías y Mateo para nosotros. Entonces, muchos lo llaman el silencio de Dios, donde no hubieron profetas que anunciaran. Pero el capítulo 10 de Daniel, allí vemos muy involucrado al ángel Gabriel, pues allí podemos ver lo que iba a pasar en ese tiempo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, como las potencias del mundo, como estaba, por ejemplo, Antíoco, que es el anticristo del Antiguo Testamento, y cómo surgieron esas potencias que fueron acabando el uno al otro hasta llegar al Imperio Romano. Entonces es muy importante ese capítulo para que lo podamos ver. También contrarrestan las influencias de los demonios. En Apocalipsis también vemos un poco de este trabajo de los ángeles y todo esto, ¿para qué es bueno saberlo? Porque es también como Dios trata con la iglesia, ¿cierto? Cómo nos cuida. Y nosotros somos beneficiados
de esta preservación del mundo que Dios hace por medio de los ángeles buenos. Pero también es bueno conocer la otra cara de la moneda, lo que hacen los ángeles malos, cómo nos tratan de llevar al pecado, a la condenación. Recuerden que el diablo no está charlando, el diablo no está jugando, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, él ataca nuestra fe. Por esto, tanto el diablo y los demonios, pues pueden deambular por el mundo, pero recuerden que ellos tienen un poder controlado, tienen un poder controlado. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver cómo la Biblia le da nombres. Diablo, calumniador, Satanás, adversario, también como el diablo ha tratado de limpiar su imagen, y aunque suene muy legalista, pero ustedes vieron en el comentario de que habla de cómo se habla de manera graciosa, que tiene cachos, tiene un tenedor, tiene cola. Eh, Camilo es hincha del equipo de los Diablos Rojos aquí en Colombia, del América, y cosas así. Y eso mucho lo ven pues como bueno, Camilo no, Camilo sí sabe bien, sino que hay un equipo de fútbol acá en Colombia que es el América de Cali y se llaman los Diablos Rojos precisamente. Pero, por ejemplo, en Colombia hay un tipo de música que se llama la huasca, que es la música como de los campesinos. Entonces, hay canciones que tal vez hay en sus tierras también. Entonces hay una canción que yo me acuerdo mucho, mi papá que la cantaba cuando estaba tomando. Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos y el mundo recorrer. Entonces hay una canción de Huasca aquí que la gente la canta y todo eso, pero y habla y que te dé cachos y con cola y empieza a contar todo lo que quiere hacer. Entonces, todas esas cosas se usan como para limpiar la imagen del mismo. Y ya sabemos que eso viene de los incrédulos. También el diablo es astuto y sabemos cómo Jesús lo señala y dice que él es un homicida desde el principio. Ahora, sabemos que dentro de la iglesia visible hay creyentes y no hay creyentes, y se habla cuando son y pertenecen a la iglesia visible y los que no son creyentes se les llama hipócritas. Entonces, el diablo intenta corromper la iglesia por medio de los hipócritas, los falsos maestros. Y hay dos enemigos que nosotros tenemos, el mundo, y en el mundo está el tema de las religiones. Ustedes pudieron ver cómo hay muchas religiones que son sectas que quieren dañar. Es más, no recuerdo si fue, creo que el martes, yo casi siempre voy a recoger a mi esposa en el trabajo. Veníamos caminando, porque ella trabaja relativamente cerca a la casa. Veníamos caminando en la noche y es muy interesante cómo dos hombres estaban parados en una calle diciendo, ¿usted quiere que yo le predique del Dios Madre? Porque acá en Colombia, no sé si ustedes en sus países ya hubo un tiempo, y me pueden corregir, creo que ese personaje es de Salvador, algo así, que decía que era Jesucristo hombre. Y este personaje muchos lo seguían porque era Jesucristo. No recuerdo ahorita cómo se llamaba su secta, pero fue muy famosa. Y ese tipo murió y ese tipo no resucitó. Y como él murió, entonces su esposa siguió con el legado y ya están hablando de los madres. Y eso está creciendo aquí en Colombia. No, no está tan fuerte, pero aquí está. Inclusive fue muy gracioso porque en la ciudad de Ibagué nosotros tenemos un grupo y en un hotel, porque ese hotel es la base donde nosotros nos reuníamos allá, pero fueron las personas de esta religión a contratar los servicios del hotel para usar el espacio que nosotros usamos. Es algo muy gracioso. Y bueno, son cosas que pasan. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con las religiones y sobre todo con lo que se cree. Y el otro enemigo que no nos podemos confiar es nuestra carne pecaminosa. Ellos sí que saben usar nuestras debilidades y por eso son nuestros enemigos. Así como hablamos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
hay un trío de enemigos de nosotros. El mundo, ya sabemos que es el pecado y nuestra carne pecaminosa. Y de eso hay que cuidarnos porque los ángeles malos saben usar esto para destruir nuestra fe. Ese tema de las posesiones demoníacas, espiritual y corporal, pues es muy interesante que nosotros tengamos claridad. Si nosotros leemos bien las historias bíblicas, porque la Biblia en verdad nos menciona ejemplos de posesiones demoníacas y nosotros podemos identificar esto en la Biblia, pero ¿qué tanto hoy en día pasa? Y si nosotros vemos historias, por ejemplo, como el endemoniado Gadareno o cosas así, nos damos cuenta de que esas personas o ese endemoniado era atado, tenía mucha fuerza, su voz cambiaba. Y hoy en día vemos los casos de posesiones que muestran muchos, otra vez, no hay peor posesión demoníaca que ser incrédulo. Por eso la Biblia dice que somos y éramos hijos del diablo. Eso éramos usted y yo. Gracias a Dios hoy ya no. Pero eso sí es una posesión demoníaca, el ser incrédulo. Pero, ¿cómo es posible que en una iglesia, en una denominación, hayan personas que son creyentes y digan que tienen una posesión demoníaca? Ahí es donde empieza la mentira. Por eso tenemos esta pregunta: ¿cuántos de esos poseídos contra su voluntad eran creyentes? Y podemos ver de que el diablo tenía una actividad fuerte. Y en el comentario podemos ver que se habla de una mujer que tenía una posesión demoníaca y Jesús la llama hija de Abraham. Entonces, el diablo, con los textos bíblicos, pues nos damos cuenta con esa verdad de la palabra de Dios que él atacó a una creyentes. Pero hoy en día, ¿qué tal eso? Pues primero, si algún creyente dice que tiene una posesión demoníaca, pues tristemente no es creyente, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, el diablo no vive en nosotros, no vive dentro de nosotros, es el Espíritu Santo. Segundo, si nosotros vemos los casos de posesiones demoníacas, y es ridículo los shows que hacen hoy en día con eso. Una persona aparentemente puede con un demonio, olvidan de que Dios es el único que puede. Yo recuerdo dos anécdotas. Una, nosotros no estábamos aquí en el templo congregándonos, estábamos en un salón pequeño congregándonos hace algunos años atrás. Y al frente había una iglesia pentecostal. Un día estábamos nosotros en nuestro culto y nosotros empezamos a sentir un ruido fuerte que hasta nosotros nos quedamos callados en el servicio divino porque pensábamos que estaba pasando alguna catástrofe y sentíamos gritos. Pero en realidad esa práctica que tenía esa iglesia es que estaban pisoteando al diablo y ellos estaban en un segundo piso. Ustedes se pueden imaginar todo el ruido que hicieron pisoteando al diablo. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso, es solamente Dios. Y la segunda anécdota tiene que ver que alguien una vez me dijo que su hija tenía como una posesión demoníaca y me decía lo que tenía y yo quise hablar con la chica porque la chica quiso hablar conmigo. Y realmente lo que la chica le estaba escondiendo a la mamá era un consumo de drogas. Entonces, para que la mamá no se diera cuenta que ella estaba drogada, ella se echaba algo en la boca para botar espumas y hacía cosas para que su mamá no se diera cuenta. Y ella, pues cuando me confesó, pues tuve que animarla a que hablarla con su mamá y le contara la verdad. ¿Qué les quiero decir con esto? Y si ustedes les hablan de esto, pues ¿qué vamos a hacer a una persona que aparentemente tiene una posesión demoníaca? Pues es la palabra de Dios. Predicar la ley del evangelio, evangelizar a esa persona, hace la obra. Porque otra vez, si alguien está con esto, pues es porque es incrédulo. Y segundo, pues si nos llaman para eso, nosotros tenemos que investigar bien qué pasa con esa persona para poder ayudarle espiritualmente. Por esto es muy bonito lo que distingue la Biblia. La Biblia distingue entre incredulidad y también que distingue cómo el demonio domina el corazón de una persona y también cuando una persona es instrumento voluntario del demonio. Entonces,
¿Cuáles son esas? Que todavía usan la tabla Ouija, que todavía van donde brujos, que todavía ustedes saben que leen la Biblia satánica, que por ejemplo en Colombia hay una parte en Armenia que hay un templo satánico, inclusive por muchos años ya murió ese señor. Aquí en Colombia, una ciudad que se llama Pereira, allí estaba el famoso Papa, Papa Negro, que era es que el Papa de personas diabólicas. Entonces, realmente, personas que practican eso, pues, hay evidencia de su incredulidad y cómo pertenecen a Martín. Sí, otra vez yo con otra pregunta. ¿La iglesia luterana puede tener un tipo de exorcistas? ¿Un creyente exorcista? ¿O no puede, no se puede en la iglesia luterana? Nosotros no tenemos esa práctica, no la tenemos por lo que les estoy explicando, porque cuando han habido esos casos, pues, ¿qué necesita la persona? Escuchar la palabra de Dios. Pero ir con un crucifijo o cosas así como vemos en las películas, no tenemos esa práctica. Lo único que puede sacar el diablo de una persona es Dios, pero ¿cómo lo hace? Aquí aplicamos lo que hemos aprendido, los medios de gracia, el bautismo y la palabra de Dios. Por eso hay que predicar. Pero esos casos que vemos hoy en día de personas que están poseídas, pues un 99.9% eso es mentira. Eso hace parte del show pentecostal, eso hace parte de la gente lo que se acostumbra. Y otra vez, por eso lo que les estaba diciendo, pues hay que mirar cómo eran los casos de endemoniados en la Biblia y ahí sacamos las conclusiones. ¿Sí? Sí, gracias, No pastor. tenemos eso. Pero muy bueno que usted haya hecho esa pregunta, porque eso es muy común en el mundo eh, evangélico, en el mundo eh, muy pentecostal. Bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, entonces el próximo martes terminamos la antropología, ya algunos han empezado a mandar sus tareas, lo agradezco y vamos a seguir avanzando. Viviana, todavía me falta checar tu tarea, sino que me gusta cuando varios me mandan, sentarme a checar la de varios a la vez, ¿sí? Entonces por ahora nomás tengo pendiente la suya, pero Está ahí bien, la tengo está bien, ah, está bien. Gracias, para pastor. revisar. Igualmente, tengo paciencia porque usted me tiene paciencia, así que no hay problema. Yo recién Bueno, arranco con este, así que bueno, tranquilo, claro gracias. que sí, sí. No, no sé. Muy bien, oramos. Señor de los cielos, queremos dar gracias por tu divina providencia, también con los ángeles, que los has creado para nuestro servicio, para cuidarnos. Como la Biblia dice, de que fiesta en el cielo cuando hay un pecador que se arrepiente y los ángeles hacen esta fiesta y mostramos esta alegría también que tenemos nosotros por ser bendecidos y cuidados por ti. Queremos orar por cada uno de nuestros países, por la situación social, política que estamos viviendo, que seas como siempre tú teniendo el control de todo. También queremos encomendar nuestras familias, que seas tú teniendo nuestras familias en paz, en tranquilidad, que podamos también nosotros enseñar la palabra de Dios en nuestras familias y que este fin de semana podamos tener ese contacto con la escritura y estar alimentándonos espiritualmente. Gracias, Padre de amor, por bendecirnos con el estudio de tu palabra, por darnos hermanos en la fe y sobre todo por tener la bendición de poder crecer en la fe. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ya, Amén. ya tengo el libro Ángeles y Demonios. ¿Quiere que lo mande al grupo, pastor? Sí, compártalo al grupo, Ay, por por favor, favor, hermano. Sí, es muy bueno, para que lo gracias, lean. Camilo. Feliz fin de semana. Bendiciones. Buenas Muchas noches, profesor. Buenas bendiciones. noches a todos. Lo mismo para ustedes. Buenas noches Bendiciones, a hasta todos, Dios los luego. bendiga. Gracias por estar acá. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches.